Bienvenidos a Buenas noches y buena suerte. Cada viernes nosotros tratamos temas de salud mental y bienestar porque es importante comunicar y educar a la sociedad en estos temas. Y más que hoy en día se está tomando más en cuenta y estamos entendiendo la importancia que es en adentrarnos y conocer lo que es la salud mental y conocer los temas que se hablan. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, y te agradezco muchísimo la invitación de estar aquí hoy. Me encanta que se pueda siempre hablar acerca de los temas de salud mental que nos afectan a todos como sociedad y poder aportar ese pequeño grano de arena para pues que la población en general pueda conocer y que tengamos los tratamientos eficaces que queremos tener pues para todos. Excelente. El tema que vamos a hablar hoy es el suicidio. Ujú. Y lo vamos a hablar, lo vamos a tomar este tema porque cada 10 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y es algo que, como psicóloga y como dominicana y como persona, es importante entender, que la sociedad entienda, por qué se toma un día para ponerlo como el día que se celebra el Día Internacional del Suicidio. O sea, Ujú. ¿cuál es la razón de que este día sea celebrado? Claro, y el nombre completo del día, ¿verdad? Es el Día de la Concientización acerca del Ujú. suicidio, ¿sí? Que es una iniciativa que toman las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, para efectivamente concientizar acerca de los riesgos, los factores de riesgo del suicidio, ¿sí? Prevenir el suicidio, cómo trabajar con personas que tengan ideación suicida, ¿sí? Todo esto y por eso se toma ese día, para concientizar. No es para celebrarlo, sino más bien para concientizar Excelente. a toda la población, ¿sí? Y me parece una iniciativa genial, porque por muchos años, y lo conocemos, ¿verdad?, nosotros los psicólogos, por muchos años ha habido estigma alrededor de todos los temas de salud mental, pero en el suicidio, en el acto de quitarte la vida, pues ha habido especialmente un gran estigma de siquiera hablarlo, ¿sí? Ujú. Y me parece que la iniciativa de tomar un día para concientizar, que se concientiza con el color amarillo, ¿verdad? O sea, hay una historia muy bonita de unos padres que perdieron un hijo, pero que salieron a concientizar a través del mundo y utilizaron el color amarillo, ¿sí? Para esto, pues es una gran iniciativa para que la población en general pueda empezar a hablar acerca de esto. Entonces fueron unos padres que tomaron esta iniciativa por la pérdida de su hijo. Sí, por lo menos lo del color amarillo que se ha generalizado. La iniciativa del día sí ya la tomó la Organización Mundial de la Salud. Ok. En el ámbito de la sociología, Emil Durkheim, el padre de la sociología, él entiende que se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, siendo esta que esta sabia que debía producirse ese resultado. En este caso, cuando hablamos del suicidio a nivel de la sociedad, ¿cuáles son los estigmas que existen Ujú, sobre el mismo? ujú. Bueno, hay uno que está muy relacionado, de hecho, con un mito, ¿verdad? Que es que mientras más se habla acerca del suicidio, Ujú. más se fomenta, ¿verdad? Lo que podría ser el suicidio. Y esto es un estigma grandísimo porque no solamente sabemos que esto no es cierto, sino que las personas que hablan acerca de suicidio tienden a tener más ayuda, pueden buscar tratamiento, sino también hace que las personas que tienen ideación suicida o que están pensando en querer morir, ¿verdad? No lo hablen, ¿sí? No busquen esa ayuda, ¿sí? Y al estar este estigma tan grande alrededor de la sociedad, pues entonces muchas personas están perdiendo de una valiosa ayuda. Claro, porque se quedan con eso. Al Ujú, momento de tú escuchar tal vez a alguien más hablando sobre este tema, expresándose sobre el mismo, concientizando también a otras personas, pudiera que ese pensamiento suicida que uno o que se tiene eh, se frene de cierta forma o se sopese. Se pudiera decir que la persona que tienen ideas, estas ideas suicidas sopesen hacerlo o no hacerlo. claro que sí, de hecho la gran mayoría de personas que terminan realizando o pensando en un plan, ¿verdad?, para quitarse la vida, analizan muchas veces este pensamiento. Son menos los casos que ocurren por impulso, aunque ocurren, ¿verdad? ¿Sí? Que los casos que son planificados. Y por eso se habla de que las personas que
cometen o van a cometer un acto de suicidio, la gran mayoría de veces lo han comentado con otras personas de alguna forma u otra, tal vez no describiendo el plan en sí, de lo que van a hacer, pero sí expresando cómo se sienten, tal vez no estando a gusto con la vida, sino también con desesperanza del futuro, de un presente tal vez mejor del que están teniendo ahora, ¿sí? O sea que deseando tener un presente mejor del que tengo. Uh-huh. Leí que muchas veces no hay ocasiones donde las personas tienen en mente este plan suicida, pero que realmente lo intento, pero no con la intención total de suicidarme, pero que el plan en el camino puede resultarle de cierta manera lo que no esperaban y terminar muerto, porque no les resultó lo que como de cierta manera lo planearon. Es como que voy a hacer un intento a ver qué pasa, y al final como que lo consiguieron, pero no era como en el fondo lo que estaban buscando. Esto tiene un nombre, de hecho. Sí. Nosotros lo llamamos conductas para suicida, ¿sí? Okay. Que son esas conductas que la persona lleva, que le van a hacer daño y está consciente de que le van a hacer daño, pero no tiene la intención de que lleve a la muerte y sin embargo puede terminar en esto. ¿Sí? Conductas para suicidas. Así es, lo vemos mucho en las personas que, por ejemplo, padecen o tienen el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Okay. Donde ocurren intentos suicidas de manera frecuente, ¿sí? Pero tal vez no con la intención per se de quitarse la vida, pero perfectamente pueden terminar en esto. No de que ocurra. Y es muy lamentable. Voy a leerte algo que me pareció interesante, que habló el Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI. En el 2021 se registraron 670 suicidios, una cifra que presenta una subida de 12.1% con relación al 2020, cuando hubo 597. Sin embargo, lo más preocupante fueron las cifras del 2022, ya que apenas en los primeros 3 meses se reportaron 142 casos, lo que refleja un pronóstico de aumento con relación a los años anteriores. ¿Qué está ocurriendo? Pues varios factores, ¿sí? Tal vez el principal más mencionado es que finalmente estamos desestigmatizando todo esto, estamos teniendo estadísticas reales de las personas que están muriendo por suicidio, ¿sí? Recuerden que anteriormente esto tenía un estigma moral muy grande, donde las personas y los familiares de una persona que termina suicidándose pues no lo decían por tal vez la retroalimentación negativa que pueda haber en la sociedad acerca de los familiares, acerca de la persona que comete ese acto. Ya estamos registrando estos actos tal y como es. Sin embargo, también estamos hablando de una crisis de salud mental, ¿sí? Que está ocurriendo en el país y en el mundo, porque no es solamente aquí. Históricamente, República Dominicana siempre ha estado por debajo en los números de suicidio en comparación al mundo. Sin embargo, la tendencia es a subir tanto aquí como en el mundo entero, ¿sí? Y esto ocurre por las crisis de salud mental que estamos viviendo, tal vez afectada por muchas crisis como la pandemia que vivimos, pero sí también por todas las expectativas y tal vez el ritmo de vida que estamos llevando en el mundo moderno. Bueno, realmente tenemos grandes retos, ¿no? Y grandes expectativas, y tal vez tenemos grandes metas que no podemos, nos ponemos metas que deben ser a veces a muy largo plazo y que a corto plazo es difícil de realizar. Y nos podríamos frustrar en este proceso al no lograr esas metas que queremos lograr. Entonces, ¿cuáles son las principales situaciones que conducen al suicidio? Bueno, muchas tienen que ver primero con no cumplir con las expectativas sociales, ¿sí? Un dato interesante es que siempre en todos los países del mundo la gran mayoría de suicidios completados es realizadas por hombres, ¿sí? En donde la cultura le exige mucho y que ellos mismos exigen, y al no poder cumplir con estas expectativas pues culminan en un intento de suicidio exitoso, ¿sí? Otra de las situaciones también está lo que pueden ser problemas tanto económicos, familiares y sociales, y tal vez no tener la posibilidad o las ayudas para poder salir de ahí. Lugares donde no hay asistencia inmediata o accesible a salud mental, ¿sí? No es un secreto para nadie que la salud mental en muchos países del mundo es cara y muchas veces no cubierta por muchos de los seguros. Es uno de los mayores problemas, yo creo, actualmente, que los seguros no vemos que tienen un plan para cubrir lo que es la salud mental.
Exactamente, y más en intervención en crisis, donde cuando se trata de un tratamiento integral, tanto psiquiátrico como psicológico, las cuentas pueden llegar a ser muy caras y es exactamente ahí donde no cubren muchos de los seguros. Entonces estamos hablando que esto es un riesgo, porque una persona que necesita ayuda y no puede acceder a esta ayuda, pues sale por la otra vía, ¿sí? Puede cometer este intento suicida. Y ¿sí? entiendo que el trastorno límite de personalidad es uno tal vez de los trastornos que se le debe dar un seguimiento Ujú. constante y que puede salir, entonces que tampoco es cubierto, ¿no? Los tratamientos que se deben de dar tampoco se cubre con seguro. Ujú. No se cubre por completo. Una media estándar que tienen los seguros son 10 sesiones al año, ¿sí? Okay. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental y en un trastorno como el trastorno límite de la personalidad, un enfoque integral incluye citas psiquiátricas, los medicamentos, ¿sí? Tratamiento con psicólogos que puede variar de 2 veces en semana a 1 vez en semana por 6 a 12 meses, Wow. ¿sí? O sea, que estamos hablando que esas 10 sesiones fácilmente en 1 mes o 2 meses ya se Ya van. ya no tienes con qué cubrir lo siguiente. Claro, y la familia entonces quedan con la presión económica que esto Exactamente. trae. Y es una de las razones por la cual muchas personas que se podrían beneficiar perfectamente de un enfoque integral para trabajar con un trastorno como el trastorno límite de la personalidad, no lo están haciendo, porque simplemente no tienen los medios o el acceso, ¿sí? Para poder acceder a estos recursos. Ok. Entonces, otras situaciones o causas Ujú. que provocan el suicidio. Tradicionalmente se conoce que las personas que pasan por un episodio de depresión mayor, ¿sí? Pues también tienden a cometer intentos suicidas o culminar en un intento suicida exitoso. Esto es completamente cierto, ¿sí? De hecho, inmediatamente una persona se ve que tiene síntomas de un episodio depresivo mayor. Todos podemos pasar por un episodio depresivo mayor. Siempre es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Inmediatamente se ve que estamos por ahí. Cuando estamos en un episodio depresivo mayor nos referimos a... Esa tristeza profunda que se mantiene a través de 2 semanas de una manera intensa, ¿sí? El no tener energías, no sentir placer por nada, ¿sí? Cambios en las conductas drásticos en esas 2 semanas, abuso de sustancias, ¿sí? En esas 2 semanas son algunos de los síntomas que están en lo que conocemos como un episodio depresivo mayor. Ok. ¿Sí? Estas personas que tú la ves que pueden durar 2 semanas encerrados en su cuarto acostado durmiendo, no salen, no hablan con nadie, no comen. Ahí entonces nos ponemos en una alerta fuerte, decimos, no, algo está pasando, Ujú. tenemos que actuar. Claro, inmediatamente vemos estos síntomas y un profesional de la salud mental lo ve, inmediatamente va a recomendar un tratamiento psiquiátrico y se va a valorar la opción de tal vez ingresar a ese paciente hasta estabilizar estos síntomas, porque sabemos que vemos estos síntomas y hay intención y hay pensamientos, ¿sí? Puede que el paciente en ese momento no lo verbalice por su propio cuadro, pero están ahí. Es muy difícil, son situaciones muy complejas. Y en el caso de los hombres, porque hay una métrica o un Estadística. porcentaje, una estadística, que muestra que hay un porcentaje mayor en suicidio de hombres que mujeres. Ujú. ¿Por qué? Es interesantísimo porque es en todo el mundo que pasa, ¿sí? Eso no es aquí solamente. No, aquí, Eso es a nivel mundial. aquí tal vez es bastante alarmante porque el número es 87% hombres y 13%, Sí, 13% mujeres. mujeres. ¿Sí? Pero en todo el mundo o duplica o triplica los hombres en comparación a las mujeres. Como te he mencionado antes, las expectativas sociales que los mismos hombres se ponen en su rol influyen bastante, pero también hay algo interesante y es que los hombres en la gran mayoría del mundo son los que tienen mayor acceso a armas letales, ¿sí? En la gran mayoría del mundo los portadores de armas de fuego son los hombres, ¿sí? Entonces, combinado con esto, cuando cometen intentos suicida, lo hacen de una manera en la cual se aseguren de que esto eso va a ocurra. suceder. Dato interesante, las mujeres tienden a cometer más intentos suicidas, pero son menos exitosas en ello. Entonces los hombres... Tenemos más temor a morir en sí. Los métodos que utilizan son menos letales. Ok. ¿Sí? Los hombres utilizan medios letales, es decir,
Cuando tú utilizas Un un arma de arma, fuego, exacto, un salto de un edificio, tirarse de algún lado, completamente. En las mujeres vemos métodos tal vez tomarme una pastilla, tomarse una pastilla, lacerarse, ¿verdad? En el zonas, cuerpo. exactamente. Entonces, esto da la oportunidad a que haya una intervención luego de intentar cometer el acto. Y es muchas veces donde ahí entran las líneas de ayuda inmediata, ¿sí? Porque una persona que comete este tipo de acto, hay un porcentaje muy grande, ¿sí? Que cuando llama a una línea de ayuda ya ha cambiado de opinión. Y cuando tú utilizas un método como pastillas, tú cortarte, ¿verdad? Pues hay un Tiene tiempo, un tiempo, claro, de que claro, puede de aprovechar. acción. Sin embargo, cuando tú utilizas un método tan letal como un arma o lanzarte de un edificio, pues es muy poca las probabilidades. No, de que tú que te puedas sobrevivir a eso. Ujú. Y de hecho, otro dato interesantísimo es que muchas veces pensamos que controlar o limitar el acceso a alguno de estos lugares como los puentes, ¿verdad? No va a funcionar. Un mito. Poner esa malla que le ponen a los puentes ahí para que tú no puedas ir a tirarte. Exactamente. Las personas siempre dicen, o hay un mito que dice, bueno, ellos van a buscar la manera de quitarse Sí, la vida claro. como sea. Sin embargo, el famoso puente de Porque San es un Francisco. mito esto, o sea, ellos van a Sí. buscar la manera, es un mito. Es un mito. El famoso puente de San Francisco, el Golden Gate, ¿sí? Era muy famosamente usado para que las personas completaran un acto Se suicida. lanzaran. Y era una crisis de salud mental que estaba pasando en San Francisco. Y lo que terminó de resolver esa crisis fue que pusieron estas mallas, ¿sí? Porque si bien es cierto que el plan puede estar... O sea, como que él no va a buscar, va a buscar, lo que la gente decía es como, si él no se tira de ahí, él va a buscar otra alternativa. Ujú. Y por eso se limitaron mucho a no poner la malla, porque era un gasto bastante grande para el gobierno, ¿verdad? Sin embargo, tan pronto pusieron la malla, limitaron el acceso a tal vez uno de los principales medios que estaban utilizando las personas para cometer un acto suicida, ¿sí? Estabas quitando una parte de un plan, pero también estabas evitando que de tú llegar al momento de impulso, que son 5 o 10 minutos, cuando tú tomas ya la decisión y estás seguro de esto, ¿verdad? Que ese impulso no te lleva a cometerlo, ¿sí? Porque tú podrías estar en el puente, podrías tener el impulso, pero la malla no te permite hacerlo ahí. Sales de esos 10 minutos y sales de ese trance, ¿verdad? Y ya puedes buscar ayuda ahí. Y esto se vio clarísimo allá. Fue gigantesca cómo redució. Fue como que, bueno, me da un bajón. Ujú, En base a este bajón que me da, me siento súper mal. ujú, La única solución que yo tengo es ir a tirarme. ujú. Al no encontrar esa solución, entonces doy 2 pasos atrás, respiro y eso me ayuda a oxigenar de cierta manera el cerebro. Y Completamente. esa oxigenación entonces ayuda a que no me tire. Ujú. Bueno, pero es alarmante, es muy alarmante que el porcentaje de hombres, ¿no? que se está suicidando. Ujú. Y como me dices, no solamente aquí en República Dominicana, pero a nivel mundial se puede decir que el suicidio ocurre independientemente, quiero saber si es un mito, Ujú. que, bueno, en República Dominicana hay menos gente que se mueren o que se suicidan por el hecho de que somos un país más cálido. En los países fríos, entonces las personas se suicidan más. Mira, ¿Puede ser así? ahora mismo es un mito, sí. Anteriormente no era tan mito, sí, porque las personas de países nórdicos pasan por lo que es la depresión estacionaria, porque en invierno ellos tienen 20 horas nocturnas, ¿sí? Imagínate que nosotros vivimos en la pandemia, vivimos encerrados, ¿verdad? Y prácticamente tuvimos una crisis de salud mental y todavía la tenemos. En los países nórdicos esto pasa todos los inviernos, ¿sí? 20 horas de noche, tú no puedes salir, no tienes actividad social, ¿sí? Y por muchos años las tasas de suicidio fueron altísimas en los países nórdicos. ¿Qué implementaron ellos? Implementaron programas de salud mental, dieron acceso o dieron facilidades de acceso a los profesionales de salud mental para poder trabajar de manera directa, en especial en estas estaciones, ¿verdad? Donde la luz solar pues es básicamente nula, ¿sí? Y ahora mismo los países nórdicos siempre puntúan en los últimos 10 años entre los países más felices del mundo, ¿sí? Y las tasas de suicidio han bajado muchísimo. Ahora mismo tenemos países como nuestros vecinos, no nuestros vecinos de Haití, sino Guyana, que está cerca de nosotros, Surinam, ¿sí? Que están puntuando entre los países top, ¿verdad? De suicidio por cada 100.000 habitantes. Tenemos también Ucrania, Rusia, que está entre el top 10, ¿sí? Lituania. Ningún país nórdico se encuentra ahora mismo en el top 10, ni uno muy famoso que siempre es asociado al suicidio, que es Japón, que también tomó medidas muy drásticas para poder reducir lo que era su alta tasa de suicidio y que ahora mismo está muy lejos del top 10. Una situación similar pasa en Corea del Sur,
donde le estaba pasando lo que en Japón le ocurría antes, expectativa del trabajo, personas que nacen básicamente con la expectativa de trabajar en algún sitio, de proveer para su familia, y al no cumplir con esto son avergonzados por la sociedad y por ende lo llevan al suicidio. Corea del Sur está pasando por esa misma crisis que Japón pasó ya hace varios años. Ciertamente, como decía Kant, el hombre no puede dejar de ser sociable. Y cuando deja de serlo, nos metemos en un gran problema, y dentro de ese gran problema entonces se ve la salud mental, se ve lacerada. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar entonces del tema del suicidio, ya de cuando, si lo podemos en niños, cómo lo vemos y cómo lo podemos ver tanto en adolescentes y en adultos. En el aire, cuando estábamos en el aire, hablábamos de que si las personas... ¿Tenemos una llamada? ¿Vamos a contestarla? ¿Se me ayudan? Se fue. Ok. Que si las personas, si podemos identificar cuando una persona tiene la intención de suicidarse, si lo dice, si lo informa, y cómo tal vez, si realmente pasa, la familia puede identificar que esta persona tenga la intención. Uh-huh. Es una excelente pregunta y algo que, ¿verdad?, asusta a muchas familias, ¿verdad?, de cómo podemos identificarlo. Y la verdad que sí, hay señales que son tanto verbales como no verbales. Las verbales, ¿verdad?, una persona que exprese desesperanza por el futuro, no querer estar vivo, ¿sí? De repente no te dice, yo me voy a quitar la vida, pero sí me quiero morir, ya no quiero estar aquí, ¿sí? No veo esperanza en el futuro. Son todas señales de que pero una persona... mira, ahora que tú me dices eso, hay muchas situaciones donde tú tienes calor, donde tú no has cobrado, donde tú tienes que comprar pamper, donde la leche hay que llevárselo a los niños, donde ya tú debes la quincena, y uno tiene como una situación donde nos sentimos estresados. Y como buen dominicano que somos, expresamos como que, bueno, ya, ¿para qué seguir viviendo? Uh-huh. Aquí lo que es mucho calor y mucha deuda. Uh-huh. Entonces, a veces uno lo puede tomar como que es algo de... me liberé, te estoy expresando lo que me está pasando, y para no volverme loco voy a decir, bueno, yo lo que quiero cualquiera se muere, hombre. Entonces, ¿cómo separamos cuando la persona lo dice, tal vez por el momento, por el estrés que siente de que tiene deudas acumuladas, tiene que pagar y tiene compromisos, y cuando alguien realmente tiene el sentimiento de que desea hacerlo? Mira, y ahí es donde entra la parte de la primera ayuda psicológica, que no pasa con profesionales, sino con todos nosotros, ¿verdad? Las personas que, nuestros familiares, nuestros amigos. Y es que ahí aprendemos a escuchar, a hacer las preguntas pertinentes. Porque si solamente lo dejamos en el comentario y nos reímos, ¿verdad?, normalizamos y eso crea resiliencia, porque la verdad que el dominicano es bastante resiliente. Pero al hacer preguntas como, bueno, fulano, y ¿qué son estas deudas? Porque tú tienes este sentimiento. Tú seguir ese comentario con algunas preguntas te puede dar un poquito más de información, ¿sí? Para poder diferenciar si de repente lo que está diciendo esta persona tal vez pueda ser un simple comentario para crear resiliencia, un comentario bastante jocoso, o si genuinamente hay algo detrás. Ojo, las deudas, las presiones económicas también llevan a un proceso, ¿no? Son un factor gigantesco también a la cual las personas llevan a, bueno, pues buscar una salida. ¿Sí? Y tal vez esta persona que tenga ya esa idea, tal vez la comente varias veces, que no solamente lo diga una sola vez, sino que cada vez que está con el grupo vuelve y lo menciona. Sí, es muy probable que lo haga frecuentemente, tal vez de distintas maneras, no siempre con las deudas, tal vez una vez con el sentimiento, tal vez como no sé qué hacer, ¿sí? Y ahí nuevamente es como aprender a escuchar, ¿verdad? Validar un poquito, wow, qué mal que estés pasando por esto, qué te está ocurriendo, qué tú haces en tus días, ¿verdad? Siempre te sientes así. Estas preguntas pueden salvarle una vida a alguien, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, y ¿verdad?, como hemos normalizado por las condiciones de vida que muchas veces nos han tocado este tipo de comentarios, podemos saltarnos que de repente sí haya algo detrás. Y todas las personas son la primera línea de ayuda de otra persona, de un amigo familiar que esté llamando tal vez por esta ayuda, pero no tal vez de una manera directa o explícita, sino de una manera más implícita. Sí, o sea, que los amigos y los familiares son los principales, ¿no? La principal ayuda, la ayuda inmediata. De primera mano. Es como lo que
tienen que dar la voz de alerta de lo que está ocurriendo. Ujú. Y no solamente se pueden basar en lo que dicen, tal vez acompañado de eso que dicen pueden ver si hay cambios en su día a día. Comportamiento. Se está aislando esta persona o de repente está teniendo comportamientos poco común en él. Está hablando de regalar cosas, de que se va a ir, todo ese tipo de cosas que pueden ser peculiares, ¿sí? También son la parte no verbal de un llamado o de que hay una intención y un pensamiento ahí de quitarse la vida. Muy bien. En base a esto, a mí me preocupa mucho, yo que tengo niños, de cómo se puede dar el hecho de la ideación suicida en Ujú. niños Ujú. y cómo eso se puede intensificar. Y también cómo yo pudiera observarlo de que está ocurriendo o de Ujú. detectarlo de cierta manera. Ok. Es una preocupación bastante válida, tal vez iniciar por comprender que los pensamientos de muerte y de quitarnos la vida es una forma, aunque un poquito irónica, ¿verdad?, de nuestro propio organismo de buscar una salida al sufrimiento que estamos pasando. Las personas no simplemente se quieren morir porque sí, Ujú. sino que esto aparece porque hay un sufrimiento en el cual no encuentra una Una salida solución. y son más normales de lo que nosotros nos damos crédito, ¿sí? Lo que pasa es que como ha estado estigmatizado todo el tiempo, las personas no lo hablan, Son pero muy normales en niños esta ideación suicida. siempre va a haber la probabilidad de que pueda ocurrir desde la niñez hasta la adultez, ¿sí? Un ¿Cuál ha pers- sido la persona más joven que te ha tocado tratar en consulta? en consulta he tratado personas, chicos, ¿verdad? De 6 a 7 años, ¿sí? ¿Qué? Sí. ¿Y Y qué te dicen? bueno, no son tan explícitos como los papás, pero sí algunos de ellos han comentado en algún momento que no quieren estar vivos, ¿sí? Y esto puede verse tanto por a las cosas a las que están expuestos, ¿sí? Al ¿Alguna lenguaje que están situación expuestos, familiar en la que está claro, sucediendo? familiar, en el medio, en las redes, en todo lo que pueden estar Claro, expuestos, también como cosas perfectamente sociales. también puede verse como una forma de expresar lo que está sintiendo fuera, por dentro, perdón, ¿sí? Estamos hablando de que un niño ya a los 6 7 años puede expresar bastante palabras, tiene un léxico bastante amplio, Fluido, sí. ¿sí? Y que si está expresando este tipo de comentarios, pues en ese momento ya eso es una señal de alerta, ¿sí? ¿Y los padres cómo lo han identificado? Los que han ido a consulta, que llevan a este niño tan pequeño, porque te lo digo, mi niño tiene 6 años. Y bueno, yo me volvería loca en un momento que yo pudiera identificar esto. Y es exactamente así donde muchas veces van, porque afortunadamente, ¿verdad? Tal vez las conductas de los chicos son más notorias que lo que un adolescente o un adulto podría hacer, ¿sí? Donde tal vez sea más encubierto. Sí, porque ellos tienen unas emociones más a flor de piel. Claro, todavía estamos en desarrollo, ¿sí? Ujú. No tenemos mucho filtro en esa edad y por lo tanto son más notorios este tipo de conducta y comentario. Entonces los padres han llegado alarmantes, ¿sí? Alarmados de lo que está ocurriendo y expresando genuinamente sus preocupaciones, ¿sí? Y eso es una... Tan pronto pasa el tú llevarlo a una atención de salud mental, es una de las mejores opciones que puedes tener, Claro. ¿sí? Muchas personas hablan de, ok, ¿cómo podemos prevenir esto por completo? Realmente no podríamos saber si de repente hay una intención 100% genuina o no. Pero lo que yo les digo es, ¿tú estás dispuesto a tomarte el riesgo de que no lo sea? Y la respuesta la gran mayoría de veces es no. No estoy dispuesto a tomarme el riesgo. Vamos a tomar este comentario, estas señales, ¿verdad? Como lo que son y vamos a trabajar. Si no lo es, bueno, pues es un riesgo que yo estoy dispuesto a correr, ¿verdad? Porque lamentablemente en este caso, a nivel social, porque, bueno, pueden ocurrir situaciones a lo interno, a nivel de la familia, que haya separaciones y que los hijos se culpen, que puede ser en algunos casos, o muchas veces puede ocurrir que los niños se culpen. Pero también a nivel social, los niños hoy en día, no sé antes, pero hoy en día yo siento como que pueden ser más fuertes y decir las cosas y lastimar así como sin sentirlo, Ujú. en muchas veces. Y uno no lo puede controlar como padre, porque en las escuelas ocurre esto. Y cómo no hay forma de tú controlar que a tu hijo no lo ataquen en el colegio. Y Ujú. también ahora en las redes sociales. Y tú sabes que me preocupa ciertamente los videojuegos. Ujú. Los videojuegos pueden causar que los niños sientan estas ideas suicidas. Vamos a ponerlo un poquito en contexto, tanto los videojuegos como las redes sociales no es tanto que en sí por sí solas
puedan llevar a que una persona pues tenga este tipo de pensamientos. Sin embargo, veámoslo desde un contexto social, donde las interacciones pasaron de ser presencial completamente en el colegio, salir con mis amigos y todo, y pasaron a ser virtuales completamente, donde los videojuegos no es tanto el juego en sí, sino que estás jugando con tus amigos, ¿sí? Amigos y personas que tienen voz, personas que te atacan, personas que se pueden burlar de ti a través de estos juegos. Y esto es el mismo acoso que tú puedes pasar presencialmente. A nivel presencial, ¿sí? claro. Lo mismo en las redes sociales, comentarios de odio, cuentas falsas, que todavía sea aún más difícil el hecho de sufrir acoso, porque no solamente lo estás sufriendo, sino que no sabes de dónde proviene. ¿Y por qué lo están haciendo? O sea, ¿por qué te eligen a ti para hacer este tipo de comentarios? Y es con gran facilidad que puede ocurrir. Cualquier persona puede crearse una cuenta falsa, ¿sí? En una red social como Instagram, en una red social como Twitter, ¿sí? Hay muchas personas enfermas. En los adolescentes, me interesa saber qué es lo que más ves en consulta o qué es lo que te dicen cuando van a consulta, de cuál es la razón de esta idea suicida que tiene un adolescente. No solamente es lo que me pueden decir a mí, sí, ya que por confidencialidad de repente no puedo revelar mucho, pero va muy de la mano también con lo que en las estadísticas dicen, sí, que son todas estas expectativas sociales que se viven en el mundo moderno, que pueden ver por las redes sociales y que de repente no ocurren en su vida. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces tenemos que todos en redes sociales, una buena parte de la población muestra tal vez la mejor versión de ser, ¿sí? Y no tengo nada en contra de, por ejemplo, las figuras públicas, pero cuando tú ves a un Cristiano Ronaldo a una corta edad con todas las cosas que puede tener y luego te posicionas en tu vida, es un gran choque de realidad, ¿sí? Es un gran choque porque de repente llega la desesperanza, los sentimientos de tristeza, de yo no voy a poder conseguir eso, ¿sí? O es muy poco probable que yo lo consiga. No, y que muchas veces estas cosas que vemos en redes sociales es simplemente para aparentar. Lo que yo subo en redes sociales es lo que yo quiero que tú veas, pero no es lo que tal vez me esté ocurriendo ciertamente, porque las personas en redes sociales, principalmente Instagram, es una red social para ponerte las cosas bonitas de lo que está pasando en mi día a día, o lo que yo quiero que tú entiendas que está pasando, y detrás puede ser totalmente todo lo contrario. Pero justamente por lo que tú dices, al momento de yo querer parecerme a esa amiga, a ese primo, a ese familiar o a esa persona famosa y no lo logro, entonces puedo llegar a caer en una depresión que me lleve entonces a ideas suicidas, ¿no? Claro, y además no solamente por las redes, sino el círculo familiar y social que puede tener un adolescente. Estamos viviendo en un mundo donde si tal vez esperaba que tú a los 21 años ya pudieras estar ejerciendo, ¿verdad?, laboralmente, con tal vez una licenciatura por completo, ¿sí? Ya en este momento lo que se espera, inclusive para ejercer esta carrera tan hermosa como la psicología, que tú puedas tener una maestría para siquiera poder ejercer. Sí, claro. Y todavía, o sea, en este mundo moderno, ahora como ya estamos en este mundo de siglo XXI, la tecnología, se tiene todo, aún es igual la exigencia que yo sentía, porque tú me estás diciendo eso, y yo, es como la exigencia que yo sentía en ese tiempo, de que bueno, a los 18 tú tienes que cumplir con esto, a los 22 tienes que tener ya esto, a los 25 tanto y a los 30 casarte. Estás casado con muchacho, prácticamente. ¿Tenemos esa misma exigencia hoy en día? Yo diría, ¿se mantiene así igual? Objetivamente tendríamos, por lo menos por la parte académica y por las presiones sociales y económicas, una exigencia completamente, vamos a decir, inflada, ¿sí? Por ejemplo, la parte económica es una excelente analogía. Se esperaba que tú tal vez a los 30 años pudieras tener una casa propia, una sí, familia. También tienes que estar estable económicamente, porque ese es otro problema. Claro. Las comparaciones son muy malas. Claro, y la experiencia de cada generación debe ser vista en el contexto de cada generación. Claro que sí. Sí, porque tú sufres como ser humano y también pues gozas la vida dependiendo de lo que te vaya pasando en tu contexto, no lo que le pasó a la generación siguiente. Pero también diciendo esto, es cierto que la gran mayoría de personas cuando cumplan sus 30 años, lo más probable es que no puedan adquirir una casa propia, al menos de meterse en un gran lío económico, que ya trae presiones de por sí mismo. No, ¿sí? Y que uno lo hace tal vez por la presión de la familia, y después entonces la presión es mayor de que hay que pagarla. Claro. Entonces, si además de esto le sumamos que cada vez la vida está más cara, ¿sí? Hay una razón por la cual de repente las personas están pensando los 10 veces antes de tener múltiples hijos, ¿sí?
y está decayendo lo que es la natalidad, ¿verdad? En todo el mundo, es porque está bastante caro mantener y poder llevar una niñez, una crianza sana y estable, porque simplemente no están las condiciones económicas en gran parte del mundo para poder realizarlo. Esto va añadiendo más presión, ¿sí? Ahí me sitúo un poquito, ¿verdad?, en la parte personal, porque yo mismo puedo ver como tal vez mis mayores me han dicho, bueno, ¿y cuándo llegan los nietos? ¿Verdad? Y es Ah, como, no, porque siempre es una constante. claro, y uno estando bastante consciente de lo que cuesta llevar una niña sana y lo importante que es llevar una crianza sana, porque no solamente eso, tenemos tanta información del daño que podemos hacer como padres, ¿verdad? Que queremos hacer el mejor trabajo posible como padres. Y para hacerlo, muchas veces tenemos que tener bastantes recursos o tener acceso a esos recursos para poder llevarlo. Y eso lleva bastante presión. Y esa presión entonces lleva a uno poder tener una depresión incluso, ¿verdad? Claro que sí, al no cumplirlas, ¿sí? Y te lleva entonces también a tener una ansiedad. Y la Completamente. ansiedad desencadena entonces otras situaciones Ujú. que te pueden llevar también al suicidio. Sí. Y es muy lamentable. Dicen que el suicidio es la cuarta causa principal en muerte en jóvenes. Ujú. Sí, había una estadística reciente del Ministerio de Salud Pública donde pues le preguntaron a varios estudiantes, ¿verdad?, del país en escuelas y colegios y aparecieron 600 estudiantes que en el corriente año pues habían tenido ideación suicida activa, ¿sí? Que significa que habían pensado en una forma de matarse, ¿sí? 288 de esos estudiantes ya habían tenido algún episodio de autolesión, ¿sí? De distintas formas, porque la autolesión puede Porque darse dicen que la autolesión es como una manera de tú iniciar, como calmar el dolor, podría decirse. de aliviar, y esto es completamente cierto en la gran mayoría de personas en las cuales aparece una autolesión, porque la autolesión, uno, redirige de tu dolor o sufrimiento interno a tal vez un dolor externo, ¿sí? Es como cuando te duele la cabeza y tú te pellizcas para tú distraerte del dolor. Algo similar ocurre cuando el dolor es interno, el sufrimiento es interno, ¿verdad? Y tú te haces daño. Porque ¿Sí? también existe como el sentimiento de culpa que de algo que, que tú no hiciste, pero que, bueno, como cuando los padres se separan, como tú crees que es por tu culpa. Entonces me autolesiono porque me lo merezco, porque es mi culpa que ellos estén separando. Eso podría Sí, relacionarse. como una forma de castigo. Exactamente. Tú lo puedes hacer, pero el mismo hecho de hacerte el castigo te trae alivio, ¿sí? Okay. Es importante mencionar que ese alivio es de corto plazo, ¿sí? Es de corto plazo y luego vienes tú lidias con las consecuencias emocionales que trae y de repente con el repudio que viene también el tú hacerte daño, ¿sí? Por eso es que muchas veces lo que enseñamos dentro de terapia es aprender herramientas para tú poder llevar ese sufrimiento y manejarlo de una manera distinta y que sea más beneficioso a largo plazo, ¿sí? Porque el efecto de esa autolesión es a corto plazo y luego recurres, como el consumo de sustancias, a hacerlo de una manera más frecuente, pero no es el mismo efecto que vas a tener, ¿sí? Y en un adolescente y en un adulto, ¿se ven las mismas condiciones al momento de tomar una decisión? ¿O hay patrones diferentes? Sí, definitivamente los adolescentes por naturaleza son más impulsivos que los adultos. Tienen un cerebro que aún no se ha desarrollado por completo, ¿verdad? Tal vez ese filtro de parar, ¿verdad?, que tenemos los adultos y de pensar los adolescentes es menor. Sí, no es que no exista, pero es menor. Y por ende tenemos un patrón de conducta que suele ser más impulsivo. Emoción intensa, ¿verdad? Dolor, tristeza profunda, acción inmediata, ¿sí? En los adultos podemos ver un patrón de pensamiento más longevo, es decir, que dure más, ¿sí? De repente, al momento de buscar ayuda, lo piden de una manera más encubierta. Un adolescente puede ser que la conducta sea exacerbada, ¿sí? Ok. Me gustaría hablar de las herramientas que me mencionaste que le proporcionan herramientas al momento que van a consulta, pero quiero que lo hablemos luego de esta pausa. Ya regresamos. Iniciando por los factores de protección, ¿verdad? Desde que recibimos un paciente que sabemos que está en crisis y que queremos prevenir cualquier intento suicida, trabajamos en un plan de prevención de crisis suicida donde podamos ver las situaciones donde haya detonantes, reducimos el acceso a armas letales, ¿verdad? O a medios letales donde se pueda completar el suicidio y identificamos personas claves dentro del círculo social y familiar de esa persona para que puedan fungir como personas de apoyo en ese momento en donde se necesita ese apoyo, ¿sí?
Luego ya en consulta, pues yo trabajo con un modelo que se llama terapia dialéctico-conductual, que se ha mostrado bastante eficaz para trabajar en la prevención del suicidio y en crear herramientas para manejar las emociones que muchas veces se desregulan y llevan a cometer esos actos. ¿Y ¿sí? eso cómo es? Bueno, una parte del modelo de terapia, ¿verdad? Se trata en tú ir a consulta grupal a aprender herramientas, que es muy distinto a lo que conocemos tradicionalmente, que es vamos a hablar de lo que ocurrió, vamos a hablar de cómo yo me siento. Eso lo hacemos en una parte individual, pero grupal nos sentamos como en una clase a aprender herramientas emocionales. ¿Qué hacer cuando una emoción se está saliendo de control? ¿Sí? ¿Qué hacer para reducir esa intensidad emocional? ¿Cómo prevenir que cierto tipo de emociones lleven a impulsos y conductas pues graves para nosotros mismos o los demás? ¿Sí? Algo que acabas de mencionar es cuando llega una persona a consulta con una crisis. Ujú. Yo puedo entender cuando una persona está en una crisis por un ataque de ansiedad o en una crisis, bueno, que es un proceso de ataque de pánico. Ujú. Pero, ¿cómo te llega una persona a consulta por una crisis de un proceso de que se quiere suicidar? Ujú. Muchas veces llegan inclusive después de un intento suicida, ¿sí? Ok. Referidas directamente de psiquiatría o de algún hospital. Ojo, el factor de riesgo, y tal vez ha sido, ¿verdad?, una de las mayores obviedades que se me ha pasado, el factor de riesgo más grande en que una persona comete un acto suicida, de nuevo, es que haya tenido uno anteriormente, ¿sí? Las personas que han tenido un acto suicida anteriormente es más probable ¿Qué que ocurra? cometan un nuevo acto suicida, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a crisis, una persona que haya cometido un acto, sí, pues llega a consulta luego de ser ingresada y referida por un psiquiatra, porque se conoce bastante bien ese dato, ¿sí? Ok. Si simplemente lo dejamos y muchas veces ¿verdad? Nos mantenemos en ese alivio inicial de, no pasó, no se completó, ¿verdad? Estamos dejando de trabajar para que no ocurra en un futuro, ¿sí? Ok. Hay personas que llegan por sí solas, que han aprendido a identificar o que les parece muy extraño la forma en la que se van sintiendo y los pensamientos que están teniendo, ¿sí? Y te lo expresan explícitamente en sesión, ¿sí? Que no saben qué hacer con esto, ¿sí? Y Hay hay gente que te dice, no, porque yo hasta pensé en ponérmela al frente a un carro para que me lleve. completamente. Hay personas que hasta te dicen, yo tengo un plan, ¿sí? Y te expresan el plan Tienen un plan. y el día, sí, todo. Entonces, muchas veces hay personas que llegan a Wow. consulta como ya el último recurso, ¿sí? Idealmente, lo que queremos es que lleguen como el primer recurso, ¿sí? Mm. Pero la realidad es que muchos llegan como el último recurso ya. Y es muy lamentable. Ujú. Entonces, ¿qué otro modelo de terapias me puedes mencionar? Bueno, uno muy, muy conocido también es la terapia cognitivo-conductual, Mm. ¿sí? Es el modelo de base tanto en Estados Unidos como en esta parte del mundo, donde trabajamos los pensamientos, las conductas y cómo modificar estas, ¿verdad? Por conductas y pensamientos más adaptativos, y pues se ha visto también bastante eficaz en crear prevención al suicidio y también relacionar esos pensamientos que están distorsionados o errados un poquito de la realidad, ¿verdad? Para crear pensamientos que sean más adaptados a la realidad. Ojo, no pensamientos positivos, que suele ser un error, en donde las personas cambiamos los negativos por los positivos, porque los seres humanos nos damos cuenta de las cosas y no es genuino para nosotros. Entonces, sabemos que algo no anda bien cuando somos muy positivos. Claro. La terapia cognitivo-conductual lo que dice es, vamos a Digo, crear yo estoy muy bien, yo pensamientos. estoy muy bien y todo el tiempo estoy muy bien. Claro. Eso no existe. No, la terapia cognitivo-conductual lo que plantea es, vamos a crear pensamientos en la realidad y vamos a ayudarte a buscar conductas que sean adaptativas, que te ayuden a ti a salir de ese estado en el que te encuentras. Excelente. Y claro, y luego de estas, tenemos una llamada, ¿verdad? No. ¿Sí o no? Hola, buenas. CDN Radio. Buenas. Buenas. CDN Radio. Sí, claro, cuéntanos, ¿cómo está? ¿Quién nos habla? Bien, soy Sheriff Martín. Díganos, ¿tiene alguna Pues pregunta? yo llamo para esa cátedra que está dando ese joven. Parece la voz de joven, no sé qué edad tiene. 26 Pero años. Sí, es bien joven. debería invitarlo siempre porque este muchacho ha dado una cátedra. Es una leyenda Lo lo que está tendremos haciendo, aquí. transmitiéndonos a nosotros. Oye viejo, te felicito, que Dios te ilumine siempre y es lo mejor que tú le estás dando a este país. Dios te bendiga mucho. Muchísimas Amén. gracias. Qué Muchas alegría escuchar gracias. eso. Bueno, ya tú sabes, ha hecho un compromiso para que estés aquí constante con nosotros. Finalmente, no podemos dejar de hablar de las líneas de ayuda.
Ujú. ¿Cuáles son esas líneas de ayuda? La más conocida, ¿verdad? El 911, ¿sí? Es importante que en caso de no reconocer ninguna, pues llamen al 911 y en caso de yo identificar que tú eres un paciente que se beneficiaría de la línea de salud mental que ellos lleven, te redirigirían a esa línea de salud mental. En caso de que sea una emergencia ya donde haya ocurrido un acto, ¿verdad? Ellos también atienden este tipo de crisis y te llaman al hospital donde pueda tener una asistencia psiquiátrica y psicológica. También está recientemente una ayuda de bienestar emocional. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la línea, sí recuerdo el número que es 809-820 14, si mal no recuerdo. Lo pueden buscar más adelante. Vamos a ver si lo encuentro. En lo que me menciona los demás. Sí, pero es una línea bastante reciente que ofrece consulta psicológica gratuita las 24 horas. ¿Qué es 809? 809 820 14, si mal no recuerdo. Puede que me esté Ok. equivocando. No, pero ¿alguna otra que recuerdes? De esas, de primera instancia serían las que yo recomendaría. Sí, muchísimas instituciones del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer también tiene una ayuda, una línea de consultoría psicológica a la cual pueden acceder. No tengo el número, pero es del Ministerio de la Mujer, Ujú. ¿sí? A la cual también pueden acceder. Y como te digo, en caso de no reconocer otra línea, pues llamar entonces al 911. Excelente. Ya estamos al final del programa. Ha sido un programa muy enriquecedor, realmente. Ha pasado muy rápido la hora. Y yo decía como que, wow, vamos a hablar del suicidio. En verdad, podríamos hacer una hora del suicidio, ¿no? Y podríamos hacer más incluso sobre el tema del suicidio. ¿Algo más que tú quieras aportar sobre, incluso no la prevención, sino de los familiares? Porque me llama mucho la atención, yo como madre, de los niños, de identificarlo, hacerlo a tiempo, llevarlo a consulta. Ujú. ¿Algo más que entiendas que se debe aportar? Claro que sí. Como padres, ¿verdad? Siempre está ese peso de cuándo yo lo llevo, cuándo yo puedo identificar. Em, no tengan miedo a llevarlo siquiera a una primera consulta para asegurarse en caso de que tengan alguna duda o hayan visto algo peculiar. Lo menos que puede salir de ahí es que el psicólogo, como profesional ético, o el psiquiatra te diga, mira, aquí no hay nada realmente, ¿sí? Puedes estar tranquila con esto. Si no hay nada, el psicólogo te lo va a decir. Si hay algo, se van a pasar las evaluaciones necesarias para que entonces puedas tener un tratamiento efectivo. O sea que en ambos lados vas a tener una opción, ¿sí? O sea que si ves algo, no todo el mundo es profesional, pero como ser humano tú puedes darte cuenta de peculiaridades, cambios de conducta. Si tu hijo tiene tal vez una tristeza que tú dices, esto tal vez no es este niño que yo conocía antes. Situaciones que pueden pasar, que tal vez no te digan en el colegio, pero que te mencionen por arriba, ¿sí? Pues entonces llévalo a esa primera consulta, ¿sí? No se pierde nada y se puede ganar bastante de tú poder llevarlo a esa primera consulta. Tus números de contacto. Bien, pues en PsyKids, que es el centro donde trabajo en conjunto con el doctor Luis Ortega, ¿verdad? Que llevamos un enfoque integral de esta terapia dialéctico-conductual. El número es 829-290-7420, ¿sí? El otro centro donde trabajo es Diversa Espacio Terapéutico, ¿sí? Cuyo número es 809-784-6814, ¿sí? Excelente. Muchísimas